Hola, ¿qué tal? Hoy, unboxing Castor, versión Harman. Ya les traje aquí la versión base, que fue un hitazo en el canal, la verdad. Muy buena. Y lo quería traer desde hace tiempo, pero estaba medio caro. ¿Y qué creen? Lo conseguí en $5. Así es, así de barato estuvo en AliExpress en las ofertas. Es que vamos a hacer unboxing. También para ver qué diferencia hay físicamente con el Castor Base que aquí tengo. Ahorita lo vamos a checar. Y vamos a abrirlo. Me imagino que es el mismo cable de siempre. Y espero que sí sea el Harman, que no se hayan equivocado. De hecho, sí por aquí viene. Arriba pueden ver que dice Harman o Base. ¿Sale? Entonces se supone que sí es. Chan, 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 chan. Ah, sí es distinto color. Este es plateadito. Ahorita les enseño el Base. Por si por ahí lo compraron usado o lo han visto y no saben diferenciarlos, aquí los van a poder ver. Yo me imagino que cuando haga la review les voy a contar las diferencias. Los voy a comparar, digo, para que ustedes se decidan cuál comprar. No siempre es bueno comprar un IM en cuanto sale. A veces es bueno esperarse. Vean, aquí nos esperamos unos meses y ya lo conseguimos no a 20, no a 15, a 5. Trae el cable de caseta, el más económico, el de cobre. Que por ahí dicen que luego se pone medio tizo. La verdad es que a mí me han salido bien. No me puedo quejar. A ver qué tips trae. Según yo, el Castor traía las normales de caseta y este trae unas blancas. Oh, pero estas son diferentes. Sí son las blancas, pero son como las negras de siempre de caseta que traen como unas rayitas. Así es que creo que van a ser buenas, ¿eh? No sé, ya que lo pruebe, les digo en la review. Trae el pinchito. Ay. Para los switches, recuerden que es de switches, así es que si no les gusta cómo suena en cuanto sale de la caja, lo pueden modificar. Y ahora sí, la joya de la corona. Son igualitos. O sea, sí se ve que es el mismo. Más que estén plateaditos, así que va a llamar más la atención. Si está más llamativo. Está bonito. Ahí están los switches. Parece que viene con los 4 activados. Está bonito. Y estoy viendo que trae las instrucciones, lo cual es muy bueno. Porque a veces luego no lo traen. A ver, se los voy a leer. Switch 1. Frecuencias bajas, un nivel. Switch 1 más 2. Frecuencias bajas, 2 niveles arriba. El Switch 3 es para medias y altas. El 3 más el 4 es medias y altas, 2 niveles. Y todos hacia arriba, pues todo se eleva. Que es como viene, así es que me imagino que es como nos lo recomienda. Recuerden que la firma Harman son graves elevados, medios atrasaditos y agudos elevados. Se supone que sí va a sonar. Y vamos a sacar los Castor Base. A ver cuál les gusta más. Ah, híjole, bueno, no sé. Cuestión de gustos. A mí en lo personal creo que me gustan más los bass. Que son como un... Que son como más grisecitos negritos. Pero como pueden ver son idénticos. Si ustedes son de color plateado, pues les va a gustar más este. Son idénticos, solo cambia el color. Y bueno, yo obviamente el tuning, ¿verdad? Miren, apenas lo saqué y ya se ensució tantito con las huellas. Bueno, por lo que veo los dos se ensucian igual, ¿eh? Entonces, por ese lado va a ser lo mismo. Bueno, pronto la review. Y ya les diré, bueno, la verdad es que $5. Por eso siempre les digo, no vayan corriendo a comprar un audífono en cuanto sale. Siempre hay que esperar a las ofertas. Y de hecho, si quisieran ahorita el Castor Base, en las ofertas de AliExpress lo vi en 6.50. Fue lo más barato que lo vi. Y este sí lo agarré en 5. Ya les diré cuál es el mejor por si aún no lo han comprado. Que está bien, es bueno esperarse. Ya les diré las diferencias para que ustedes escojan el que más les guste. Y en la siguiente oferta de AliExpress lo agarren igual en $5 o $6, ¿no? Yo creo que eso va a ser una ganga. Así que aprovechen. Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.
El batallón.